Hola, estamos trayéndote un episodio más de nuestro podcast Nicaragua, Libertad, Justicia y Democracia, en donde abordamos todo lo relacionado a la situación sociopolítica que vive este país y en donde cada semana platicamos con las personas que desean expresar sus opiniones, aportar ideas y generar el debate que tanto necesita Nicaragua. Además, apostamos por promover un debate político organizado, inclusivo y pacífico, en defensa del respeto por los derechos humanos y los elementos esenciales como lo es la democracia. Este es un esfuerzo más de autoconvocadas y autoconvocados de la diáspora SOS Nicaragua Europa. Empezamos. Hola a todos y todas. Queremos darle la bienvenida al cuarto episodio de nuestro podcast Nicaragua, Libertad, Justicia y Democracia. Te saludan Félix Pérez desde Bilbao, España, y Edwin Cáceres desde Barcelona, miembros de la diáspora SOS Nicaragua Europa. En este capítulo continuamos compartiendo este espacio con artistas nicaragüenses incorporados en la lucha cívica desde el exterior. Quédense con nosotros para que puedan escuchar las vivencias que los han inspirado a seguir apoyando a la lucha cívica del pueblo nicaragüense, sin importar las adversidades a las que se han tenido que enfrentar producto de la represión del régimen Ortega Murillo. En esta ocasión nos acompañan el cantautor Julio Montano, la cineasta Arielka Juárez, el dramaturgo Mick Sarria y el actor de teatro y cine Bismarck Martínez. A todos y todas muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Damos inicio y lo hacemos teniendo el gusto de escuchar a este talentoso grupo de artistas, a quienes les vamos a dejar el micrófono para que nos cuenten cuál es su nombre, de dónde son originarios, cómo incursionaron en el mundo del arte y cuáles son sus principales influencias. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a todos y todas. Soy Julio Montano, soy originario de León y bueno, soy músico desde que tengo memoria. La verdad, tuve la dicha de nacer en una familia de artistas. Mi madre era cantante de un grupo bastante conocido ahí en León que se llamaba Las Hermanitas Lorío y bueno, pues yo ya soy como la tercera generación, digamos, de artistas que hay en mi familia. Las influencias más grandes que he tenido en mi carrera, pues obviamente primero fue la música nicaragüense, el folclore de mi país, y luego de ahí pues derivándome a varios ritmos diferentes y distintos sonidos de música latinoamericana. Obviamente las influencias que tenemos los músicos bastante arraigadas de la trova cubana, por ejemplo, de la época que se escuchaba en la época de los 80, recién pasada la revolución, pues fue uno de los factores fundamentales que marcó mi carrera musical, se podría decir. Y nada, bastante contento de poder compartir con todos y todas ustedes. Hola, mi nombre es Arielka Juárez, soy originaria o nací en la ciudad de Matagalpa, al norte de Nicaragua. A los 17 años tuve la oportunidad de ir a estudiar actuación a Cuba y allí pude conocer un poco más del mundo del cine. Me apasionó desde el principio porque creo que es una herramienta de cambio social, aparte de que une todas las artes y te hace sentir mucho como espectador. Te puede crear un universo, te puede llevar realidades a tu casa, te puede brindar otras formas de sentir y de ver el mundo. La mayor parte al volver de Cuba, pasé en Cuba 7 años estudiando actuación y luego cine, y al volver de Cuba sí me establecí en Managua, pero al ser freelance iba y venía de casa de mis padres en la isla de Ometepe y así transcurría mi vida hasta abril del 2018, cuando empezó todo. Soy Mick Sarria, soy de la ciudad de León, allá nací, allá crecí, allá me formé gran parte de lo que soy y allá espero volver cuando sea posible, después que la dictadura Ortega Murillo pues nos permita a muchos nicaragüenses volver, pero sobre todo a Nicaragua entera ser libre y reconstruirse como país de Estado de Derecho. Estoy en teatro, me dedico al teatro de manera
permanente. Me inicié en el año 1992. Formé parte de mi grupo Proyecto de Teatro Familiar. Mis hermanas, mi papá, mi mamá. Un grupo de teatro dedicado al trabajo básicamente infantil, de trabajar el concepto de investigación y teatro comunitario infantil. Pero puedo decir de que en realidad fueron ellos, la experiencia de mi papá y mi mamá, su formación que venía de los años 80, fue como la base que indiscutiblemente me influenció para continuar de una manera independiente y como solista, solo, construyendo mis propios caminos. Hola, mi nombre es Reinaldo Bismarck, normalmente conocido como Bismarck. Soy miembro activo y fundador del grupo artístico Drugo, una empresa cultural que ya tenemos 8 años trabajando. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como R-Bismarck. Y ahí también pueden conocer un poco de mi trabajo y de lo que estoy haciendo con nuestra empresa cultural. Soy parte de esta asociación cultural, como te decía, somos 5 miembros quienes la conformamos y de los 5 miembros, 3 están en el exilio ahora. Pues por consiguiente hemos estado trabajando ya casi 10 años desde que nos conformamos. Originalmente empezamos estudiando 4 de los miembros en la Escuela Nacional de Teatro, en la Pilar Aguirre, y ahí empezó nuestro amor hacia las artes escénicas, y eso nos llevó a las artes audiovisuales. Luego estaba Nina, que era la otra miembro del grupo, que ella es arquitecta, que yo también pues soy arquitecto, estudiamos juntos, y rápidamente conformamos a la empresa cultural, con la que hemos venido trabajando en diferentes proyectos en estos últimos años. Y eso. Creo que por consiguiente, por ser una empresa cultural, estamos y por ser parte del contexto nicaragüense, por ser hijos de este territorio, de esta sociedad, es que nos toca mucho el tema político y nos parece nos parece además de necesario hablar del tema político, nos parece muy importante hacer incidencia desde el arte, pues, hacer resistencia política a la opresión. Yo creo que eso es lo que constantemente los artistas estamos haciendo, tratar de hacer resistencia ante el sistema opresor en todos los ámbitos, en todos los sentidos, y el político es uno de los ámbitos, y como nos ha tocado fuertemente por el contexto de Nicaragua ahora, pues es inevitable no involucrarnos. Poniéndonos en contexto, ¿qué estaban haciendo cuando estalló la crisis política? ¿Qué sensaciones y emociones afloraron cuando vieron en las redes sociales y los principales medios de noticias independientes las agresiones de las que eran víctimas las personas de la tercera edad y estudiantes? ¿Qué pensaron y cómo reaccionaron? Bueno, pues realmente en ese momento yo estaba en Madrid, estaba justo terminando de grabar la primera canción que lancé justo el 19-20 de abril, creo que fue. Estaba en el estudio con Will Galo, que es el productor con el que trabajo, súper guitarrista de León, al que le tengo mucho aprecio y agradezco mucho que siempre me apoya con los proyectos que tengo. Y justo estábamos terminando de grabar una canción que se llama Amor y Paz, cuando empezamos a ver toda la convulsión que hubo, ¿no? La explosión social, y fue brutal. O sea, yo nunca me imaginé ver la represión tan criminal que se vio desde el inicio. Primero contra los viejitos, porque se veían videos de León, de Managua, y luego que los chavalos salieron a la calle, pues cómo salió la policía y los paramilitares, gente de la misma Universidad de León que yo no conocía personalmente, pero sí de vista, ¿no? De esta gente que siempre vas por la universidad y la ves de vez en cuando, y ver cómo le pegaban a los viejitos o a los estudiantes que estaban en contra de lo que le estaban haciendo a los viejitos. Y bueno, fue un revoltijo de cosas, de sentimientos
encontrados de rabia, de impotencia. Y bueno, lo único que se me ocurrió en ese momento, con tanta rabia que tenía dentro por no poder estar allí, pues fue empezar a escribir y bueno, y lo que surgiera con lo que estaba sintiendo, ¿no? Y de ahí, de esa explosión fue que salió, de esa rabia fue que salió la primera canción, que ya fue directa a lo del problema que estaba ocurriendo en Nicaragua, porque la de Amor y Paz pues era algo un poco más global, en un contexto más globalizado. Pero ya la canción más directa que hice para Nicaragua, que fue Despertó el Volcán, pues fue justamente un día después de que reventó todo, porque tenía que sacar todo lo que yo sentía adentro, y con esa canción pues tuve la suerte de que me haya salido. Cuando comenzó todo, el 18 de abril del año pasado, yo estaba en Ometepe, en la isla de Ometepe. Justo había comenzado la etapa de construcción de un cuartito en el patio de la casa de mis padres, en el terreno de mis padres. Estaba un poco desconectada de redes sociales. Me acuerdo que me mandaron links algunos amigos, y nada, cuando empecé a ponerme al día con las noticias, a ver las imágenes, me acuerdo que le habían robado la cámara a Alfredo Zúñiga, que estaban golpeando a los abuelos, a los estudiantes, y primero era incredulidad, no podía creer que todo se había puesto tan violento y tan sangriento y tan inhumano, tan rápido, aunque sí era algo que me podría esperar del gobierno y de la juventud sandinista, como se le decía a los motorizados en ese entonces, de las rotondas. Luego rabia, impotencia, cólera, y una necesidad de salir y alzar la voz, una necesidad de darnos cuenta de que necesitábamos apoyarnos y que estábamos metidos en medio de algo mucho más grande de lo que esperábamos. Creo que la rabia, que la impotencia, que las ganas de levantar la voz fueron como las sensaciones del momento, de decir no más, pues esto no puede estar pasando, y no puede seguir pasando. Debo ser honesto, y hasta ese momento, yo desde el año 2009 inicié un proyecto, una especie de escuela de formación actoral en cárceles, específicamente en el Centro Penal de Guajualí, Matagalpa, La Modelo, Tipitapa, y ya desde el 2015-2016 en León. En el año 2017 tuvimos una obra de teatro llamada Caín y los Perros, que fue un proceso que se hizo con privados de libertad en la ciudad de León, que ellos participaron en todo este proceso creativo, y que fueron invitados, pasaron básicamente de las celdas de León al Teatro Municipal, del Teatro Municipal al Teatro Nacional, y del Teatro Nacional al Festival Internacional de Arte Comunitario ICAF en Rotterdam. Y estábamos trabajando con un programa que era apoyado por la policía. La policía abriendo las puertas a esta experiencia artística teatral con privados de libertad. En abril del 2018, estamos nosotros con Caín y los Perros invitados a participar en la Expo Teatro Nicaragua 2018, con la misma obra, Caín y los Perros, hecha por privados de libertad, en este caso porque todos los que participaron ya estaban libres. Nosotros nos estábamos presentando, nosotros en ese festival nos tocó presentarnos el 16 de abril. El festival terminaba un 26, si no estoy equivocado. Y la crisis explota el 18. Y en ese momento, cuando comenzamos a ver lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, yo esperaba una reacción de todos los directores de teatro que estaban de Centroamérica en ese festival, mas no pasó. Nos parecía como grupo
inaceptable, repudiante, aberrante que estuviéramos cada noche presentando teatro centroamericano, cuando afuera, en Nicaragua, en la Managua, estaban reprimiendo a estudiantes, a personas, a ciudadanos. El 19, recuerdo que me escribo con los compañeros, con los colegas, con los compañeros de grupo, decidimos no ir a Managua y comenzamos nosotros a publicar y a manifestarnos en contra de lo que estaba sucediendo en las redes sociales. Fuerte, decidido, criticando lo que estaba pasando, denunciando desde las plataformas de las redes sociales. El 20, en la tarde, uno de mis actores, Julio Amaya, me llega a traer a mi casa a eso de las 2 de la tarde y rumbo al plantón, a la manifestación que habían en Eleodra, los estudiantes. Recuerdo que esa tarde de 20, en todo el sofoque, en toda la adrenalina que ya se sentía, ¿no? Se sentía el ambiente, se sospechaba que iba a haber represión, que iban a llegar los JS. A mí se me pierde Julio Amaya, no logro ver a Gustavo Rocha, pero yo sé que estaba ahí, porque en ese momento Gustavo comenzó a transmitir, o creo que fue a publicar fotos de estando en la concentración. Y bueno, sucedió todo, la represión, se quema el CUN. Y esa noche, cenando con Gustavo, escondido, a oscura la ciudad, tomada, solo se escuchaban pasar las motos de los JS, de la Guardia, fue terrible escuchar pasar las caravanas de la muerte, ya desde el 20 de abril, en León, a oscura, lleno de humo con el incendio. Loco, nosotros tenemos que hacer algo. Y desde ese momento nosotros... entre la cena, entre la oscuridad, entre el miedo, estuvimos conversando y comenzamos a debatir sobre sobre esta olla de presión que había reventado en Nicaragua. Y esa noche supimos que Nicaragua no estaba pasando esto solamente por el tema del IMSS, de las pensiones por Indio Maíz. No, todos sabemos que vinieron golpeándonos a los ciudadanos, vinieron golpeando al Estado. La dictadura vino pegando golpes tras golpes, tras golpes, tras golpes. Con esto les quiero decir de que nos dimos cuenta, o no nos dimos cuenta, hablamos esa noche con miedo, sentimos mucho miedo, rabia, marginalidad, pero sobre todo sentimos impulso y hablamos del bacanal que se tenía, la bacanal, pero todavía no sabíamos qué queríamos hacer o qué queríamos mostrar, pero que como somos teatristas necesitábamos contar algo. Y en base a eso comenzamos a trabajar desde el 20 de abril, buscando la construcción de un espectáculo que denunciara sin piedad, sin ninguna censura, que mostrara al mundo lo que estaba pasando en Nicaragua, lo que seguía pasando, ¿no? Desde el 20 de abril nosotros decidimos hacer una obra de teatro. Todavía no sabíamos qué y cómo, pero estábamos decididos. Justo estaba en Europa, no estaba en Nicaragua. Había hecho un viaje yo para Europa. Ya sabíamos un poquito el contexto de Nicaragua, pero como con cualquier poblador estábamos haciendo un deal. Vivíamos como en un tipo de yo que pierdo, igual podríamos estar peor, pero luego de eso sucedió lo de abril y fue cuando el Estado sacó las garras y sacó la peor cara que tiene, que ya la conocíamos un poquito. Pero yo no estaba en el país realmente, estaba en Viena. Justo estaba en Viena con 2 de mis colegas, con Rodolfo, con Nina, que estábamos haciendo una colaboración de la producción de un pequeño video de una pieza de danza que estaba haciendo Nina allá. En eso explota abril y para nosotros fue emocionalmente fuerte estando fuera de Nicaragua y viendo todo a través de las redes sociales, la sanguinaria manera de que el Estado reprimió a los manifestantes, sobre todo los estudiantes. Y lo que más me golpeó es que muchos de esos estudiantes habían sido mis estudiantes en las aulas de clase, aquí en la UCA. Entonces, y también en mis grupos de teatro, algunos que había dado clase yo.
Y a mí me golpeó porque esos estudiantes con los que estaba haciendo talleres de liderazgo muchos meses antes estaban en una mesa de diálogo después. Y fue fuerte. Nos sentíamos impotentes y con muchas emociones, pues, ¿me entiendes? Muchas sensaciones y emociones afloraron. O sea, una de las primeras cosas era plantearme si yo debía regresar a Nicaragua, ¿sabes? En ese momento había viajado a París, estaba en Francia yo y estaba con un par de amigas cineastas con las que había la idea también, pues, de que tal vez podría haber hecho una colaboración y me planteé mucho la posibilidad de quedarme. Porque digo yo, y me lo decían, pero si tu vida corre peligro, porque honestamente yo estoy muy involucrado dentro de los procesos de resistencia y si yo regresaba a Nicaragua yo sabía de que iba a estar metido totalmente envuelto en asuntos políticos o por lo menos tratar de aportar a nivel organizativo dentro de la parte artística en el país, pues porque no me iba a quedar callado, no es mi naturaleza. Y entonces fue muy fuerte para mí porque estaba en Europa y decía regreso a Nicaragua, no regreso, pero había en mí una fuerte necesidad de regresar, una fuerte necesidad de volver para poder ver el contexto con mis propios ojos. Entonces al inicio de mayo yo regresé, como a las primeras semanas de mayo yo regresé a Nicaragua, encuentro al país en una depresión y en una atmósfera muy revuelta y justo entré en las primeras manifestaciones de los maestros, que era el furor era fuerte, la atmósfera, la resistencia se sentía. Luego estuve en la marcha del Día de las Madres, que fue pues lo peor. Fue lo peor, una de las peores experiencias de mi vida. Estaba en la marcha de las madres, que fue una marcha masiva, y la policía nos disparó. Nunca había huido de las balas yo, y terminamos en una casa de seguridad en la noche porque nos seguían paramilitares. No nos dejaban entrar en el Hotel Intercontinental y nosotros como locos en Metrocentro corriendo, la desesperación, también el miedo, también la decepción total del sistema, o verlo de frente, de voz, no es lo mismo como que te lo hayan contado en las redes sociales. Entonces ahí fue cuando, digamos, empecé a vivir de manera mucho más activa y fui víctima del sistema directamente cuando ya estaba aquí en Nicaragua participando en la lucha cívica. Cada uno de ustedes ha encontrado en su quehacer artístico una forma creativa de denunciar los innumerables actos de violación a los derechos humanos. ¿Qué ha significado para ustedes tomar partido en esta lucha cívica? Es decir, ¿qué consecuencias les ha generado? ¿Cómo les ha afectado en su vida personal, en su vida profesional y familiar? Pero por otro lado, nos gustaría que nos compartieran qué satisfacciones encuentran al ofrecer un producto artístico que reivindica el respeto a los derechos humanos. ¿Vale la pena hacer arte para esta causa? Yo siempre he tenido la idea de que el arte como tal, y en especial la rama a la que yo me dedico, que es la música, es un arma poderosísima para generar cambios, tanto buenos como malos. Y se puede ver a través de la historia que todas las formas de gobiernos que han existido en el mundo entero siempre han utilizado la música como un arma fundamental, porque es algo que te mueve desde dentro, ¿no? Y básicamente pues creo que lo que yo he hecho con la música no viene siendo desde ahora, porque realmente a mí me han pedido censurar muchísimas canciones desde hace mucho tiempo, y principalmente por tirarle al frente sandinista en este sentido, siendo yo creyente de la ideología sandinista. Entonces, por ejemplo, recuerdo una anécdota así rapidito, que estaba en Managua muchísimo antes de que ellos estuvieran en el gobierno, y me invitaron a un programa de televisión en donde los directivos eran del partido del Frente, y yo canté una canción en ese momento, que luego la grabé en un disco que se llama Incógnita Justa, en donde dice que los políticos, pues para pedirte los votos siempre son tus amigos, ¿no? Pero a la hora que los vas a buscar, pues no hacen nada. En ese momento, en ese año, se estaban robando unas tierras. El gobierno
de la alcaldía sandinista en León se estaban robando unas tierras al lado de Ponerlo ahí Las Peñitas, y bueno, se tomaron la canción a pecho y a mí me empezaron a perseguir en Managua. Entonces lo que quiero contar con esto es que yo siempre he querido utilizar la música como un arma, ¿no? Como lo que yo creo que es. Y con el movimiento cívico que se ha dado ahora en Nicaragua, pues obviamente es un arma fundamental, porque han surgido miles de canciones en contra de lo que está pasando y es algo que siempre va a remover los sentimientos de la gente. A nivel personal, he recibido amenazas, obviamente, como la mayoría de los artistas que nos hemos pronunciado, pero bueno, eso queda en un segundo plano cuando sabes que el arte lo estás utilizando para bien, ¿no? Y realmente la satisfacción que me da como artista de poder cantarle a Nicaragua, aún estando fuera, y saber que tiene un impacto la letra que he escrito, la canción que he escrito, y que la pueden utilizar en las marchas y tal, eso me da una sensación de alegría y me llena totalmente, porque siento que estoy utilizando bien el arte que puedo tener, el arte que puedo ofrecer. Al realizar un producto artístico que reivindica los derechos humanos o que intenta hacer denuncias sobre lo que ha pasado o trata de rescatar de esta realidad la voz de justicia, ¿no? De pedir justicia. Creo que de inicio sentía mucha satisfacción. Se siente bien o se ponen como esperanzas, es esperanzador pensar que un material pueda poner o dar a conocer o denunciar las cosas, los abusos que se han vivido. En este momento, después de un año trabajando acá en diferentes cosas en Panamá, el material audiovisual que estoy trabajando acompañando a los exiliados en su sobrevivencia y en sus ideales por un país democrático y en sus contradicciones con otros compañeros que acarrean mucha rabia, mucho dolor, podría decir que odio y deseos de venganza. Este material espero que cuando esté listo pueda dejarnos ver como seres sociales y aparte de intentar o fuera de intentar reivindicar los derechos humanos, porque siento que eso es algo que no está al alcance de las herramientas que como artista puedo tener. La idea es que por medio del arte o por medio de este material o por medio de las canciones que hace la Gaby que está por acá o por medio de lo que están haciendo muchos artistas, salvemos la memoria de lo que ha pasado, de lo que hemos sentido, de lo que hemos vivido, de lo que ha significado para Nicaragua, la Nicaragua de a pie, la Nicaragua obrera, la Nicaragua soñadora, de lo que ha significado todo esto, pues, de cómo hemos llegado a tocar fondo, de qué es lo que debemos cambiar, de hacia dónde debemos aspirar y vernos a nosotros mismos como una sociedad. No olvidarlo, no negarnos o negarle esa oportunidad a nuestros hijos, a los nietos, a los que vienen, de conocer esa realidad que sí fue y que aunque es dolorosa, hay que verla y hay que verse para adentro, hay que vernos para adentro como sociedad, hay que reconocer nuestros demonios y creo que en este momento la perspectiva que tengo referente a lo que puede aportar el arte es eso, a la memoria. Al dejarnos ver, al dejarnos reconocernos con nuestros ángeles y nuestros demonios y permitirnos hacer ese switch, ese cambio, permitirnos hacer ese cambio a la Nicaragua que queremos, pues, a no olvidar, a reparar y restaurarnos como sociedad, restaurar nuestra democracia, a comenzar de cero, a perdonar, a sanar. Eso, porque no creo que
que el arte nos va a dar como más herramientas, que el arte nos va a dar como otras salidas para que hayan sanciones. No sé, estoy en un momento ahora mismo que estoy más decepcionada de los sistemas judiciales y de cómo funciona el mundo desde ese punto de vista. Creo que hay que trabajar más nuestra humanidad, nuestra unidad y sanar. Claro que vale la pena. Esta causa es magistral. Si observamos, si analizamos, es la causa en la que hay músicos, hay poetas, hay escultores, habemos teatristas, bailarines, diseñadores gráficos. La causa ha sido magistral. Tiene un contenido bien filosófico y bien iconoclasta, porque esta causa nos permitió, nos empujó a romper con un sistema de idolatría ideológica, de romper, de matar a los ídolos, de matar nuestro propio quehacer para reconstruirnos nuevamente. Vale la pena. Esta causa vale la pena hacer arte, teatro, porque esta causa nos despertó, nos levantó nos enderezó la mirada, que nos estábamos solamente viendo el ombligo, para ver el contexto, para ver el entorno, para ver la colectividad, pero de una manera ya no solo intelectual, sino también de una manera emocional, de una manera física. Por eso la obra Bacanal Chipote tiene como eslogan: siento, luego existo. Hombre, para mí ha adquirido un gran significado como persona y como ciudadano, pero tampoco es que ha sido algo nuevo en mi vida. Yo soy defensor de derechos humanos desde hace mucho. Desde que era adolescente incursioné en trabajar en actividades sociales como adolescente, y eso me llevó una cosa a la otra. Estudié arquitectura, estudié teatro, y eso me llevó a Puntos de Encuentro, donde empecé mi trabajo como activista, defensor de derechos humanos, sobre todo enfocado en la prevención de violencia de género, pues porque Puntos de Encuentro es una organización feminista. Ahí me involucré con todo lo que tiene que ver con defensa de derechos humanos, políticas públicas, estrategia de entretenimiento para el cambio social. Ahí empecé a incursionar con el tema de trabajar en radio, en TV, siempre desde una perspectiva de cambio social. Entonces yo he estado involucrado en la defensa de derechos humanos desde hace mucho, ¿no? O sea, no es como parte de mi día a día, a nivel personal también y a nivel social. Ha sido un proceso también de transformación muy grande para mí. Ahora, confrontarme al tema político, que está inmerso en todos nuestros aspectos de la vida, pues fue brutal, ¿qué te digo? O sea, era hora encontrarlo de frente, ¿no? Porque todas las puertas el sistema nos las ha cerrado, y una de esas puertas que nos ha cerrado es la de manifestarnos, la de hablar, la de expresarnos. Y es terrible cómo funciona el poder. Entonces creo que, por decir así, hemos estado como preparados y siempre dispuestos a luchar en la defensa de los derechos humanos, pero yo creo que este ha sido como uno de los procesos más horribles que nos ha tocado vivir como activistas y como artistas, bueno, por lo menos a mi generación, y tratar de vivirlo, pero también ha sido de esos aspectos más difíciles. Aunque nosotros hayamos estado siempre constantemente en una lucha, pero es la primera vez que el trabajo es emocionalmente exhaustivo, ¿me entendés? Cansado, es un trabajo que toca todas las fibras, es decir, es rupturas familiares, no es solamente tu lucha a vos como activista, con otros colegas contra el sistema, sino que esto también viene de muchas heridas pasadas de Nicaragua, que se encuentran con las nuevas heridas, con estas nuevas generaciones, y están estas rupturas que son evidentes que se iban a dar, pues las rupturas familiares, las rupturas de amistades, algunas amistades que están cerca a las esferas del poder, que no les conviene totalmente criticar al sistema. Y pues nada, terminás ideológicamente peleando, o de repente me encontraba con amigos y amigas que eran defensores de derechos humanos en el pasado conmigo, y de repente están a favor del Estado o están en una postura ambigua, ahí neutral, entre comillas, y uno dice, loco, loca, ¿qué te pasa? ¿Por qué?
¿me entendés? Yo creo que emocionalmente, que es lo que te vengo diciendo, eso es muy fuerte. Porque cuando salimos a las calles y protestamos, liberás endorfinas y todo el rollo, pero confrontarte esta parte emocional de que tu amigo, tu amiga te decepciona de esa manera porque va incongruente de algo que vos ideológicamente crees que es lo mejor, ay, es heavy. Ha sido súper fuerte. Yo creo que si le preguntaba a cualquiera de los artistas también. O sea, hay muchas emociones revueltas. Recuerdo que intentamos hacer una reunión con muchos de los actores y actrices autoconvocados de teatro y tratamos de reunirnos. Hicimos un espacio catártico a escondida cuando salir a las calles en los meses del año pasado. Después de abril era súper difícil. O sea, andábamos en constante miedo que nos iban a robar en las calles, que andaban los paramilitares y todo el rollo. Y entonces eso ha sido como súper pesado, ¿me entendés? Ha sido muy fuerte, pero evidentemente hay una sensación muy positiva de sentirte que estás aportando un granito de arena, ¿sabes? O sea, hay una satisfacción muy grande de saber que por otro lado hay un montón de gente que tal vez teníamos ideas o posturas ideológicas distintas, pero que estamos del mismo lado de la trinchera luchando en resistencia. Y una de las cosas que más saltó para mí fue el trabajo colectivo, que nunca lo había imaginado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, ver que alguien te está compartiendo un plato de comida o una medicina o todo eso ha sido una lección de vida para mí. Totalmente. Y dentro de todo este proceso, creo que lo más pesado fue el exilio, la gente que se empezó a ir, yo mismo plantearme el exilio, si irme o no irme, si me quedaba o me iba o luchaba desde afuera, idas y venidas, la gente tal vez tratando de refugiar a alguien, no lo sé, ayudando, ese sentimiento de colectividad versus también el sufrimiento de tener que despedirte de las personas que amas que se están yendo, fue heavy, pues, muy heavy. Muy pesado, muchas emociones encontradas. Y todo eso nos llevó a un nivel catártico, donde nos encontramos con la directora Alicia Pilarte, que siempre ha sido la directora de teatro. Ella sabía que los únicos 2 miembros del grupo que quedábamos en Nicaragua era Derman y yo, del grupo Drugos. Y pues la profesora dice, chicos, hagamos algo. No, y gracias a Dios la UCA nos dio un espacio para hacer experimentación y trabajo. Y encontramos un texto de Arístides Vargas, quien es un dramaturgo muy famoso en Sudamérica que estaba en el exilio en Ecuador, y él vivió la dictadura argentina. Este dramaturgo argentino vivió la dictadura en Argentina y la obra que él escribe se llama La razón blindada. Cuando leímos el texto, que la profesora Alicia nos invita a hacer una mesa de trabajo, leemos el texto y digo, wow, esta obra fue escrita hace décadas y conecta directamente con la situación de este país. Nosotros hicimos una adaptación, pero mucho del contenido de la obra original es exactamente lo que pasa en Nicaragua, es decir, cíclico. La historia de la dictadura, la historia de la represión, la historia del poder, tratando de resistirse al perder el poder, es la misma. Y aquí estamos, pues, entonces empezamos a montar la obra de teatro. Los primeros ensayos, las primeras lecturas nos sacaron las lágrimas, empezamos a trabajar exhaustivamente durante meses, casi 4 meses trabajando la obra. Fue un espacio muy íntimo, empezamos a experimentar, la directora nos daba mucha libertad, jugamos, es increíble, la obra fue increíble hasta que logramos hacer su estreno de manera muy escondida por el tema del miedo, del temor que tenemos obviamente de que nos hayan descubierto, que estábamos haciendo una obra con contenido político. La obra es muy madura, muy inteligente. La profesora Alicia Pilarte tiene una visión muy contemporánea del teatro, pero también a la vez muy simbólica, muy llena de códigos, muy bien trabajada, muy profesional. Nosotros también desde lleno siempre hemos trabajado el teatro de una apuesta profesional que nos gusta. Hicimos una propuesta, yo creo que de las más maduras que hemos trabajado y también con más corazón, con mucha más emoción, porque está llena de muchos sentimientos.
Evidentemente lo más fuerte iba a ser cuando la obra se confrontara con el público. Tuvimos la oportunidad de presentarla de manera interna a un público de la UCA, de estudiantes. Justo en ese momento estábamos empezando a regresar a dar clases con mi colega, porque damos clases en la UCA de apreciación de arte, producción de arte y gestión cultural en ese momento. Y resulta de que entre las clases en línea y algunas presenciales, los chavalos y las chavalas de la UCA podían presenciar la obra de teatro. Fue nuestro primer estreno y fue brutal, fue catártico. La gente lloró, la gente expresaba, la obra también es muy inteligente, tiene momentos de comedia para relajar, pero también momentos muy intensos. Ya, la obra plantea a un preso político y a un amigo que para soportar el dolor de la tortura en la cárcel se inventan historias o mundos imaginarios cada domingo para poder sobrellevar esa tortura, ese dolor, y a través de estos personajes vamos conociendo la situación de Nicaragua. Entonces ha sido muy fuerte, pues, o sea, ha sido una cosa brutal. La recibió en la UCA muy bien, con mucha cautela, y durante los meses fueron pasando, fuimos madurando hasta que ya nos atrevimos a hacerlo público y ya pudimos hacer nuestra presentación en el Teatro Justo Rufino Garay. Hemos tenido ya 4 presentaciones de la obra, han estado las salas satisfactoriamente llenas. Alguna parte del público quizá tiene un poco de miedo de ir, pero la obra movió aún así a muchas personas que llegaron, incluso expresos políticos han visto la obra, ha llegado fuertemente, como por ejemplo el caso de Edwin Carcache, que llegó luego de haber visto una función, entró a Camerinos y nos empezó a relatar textos de la obra que acababa de ver, que le conectaron, y empezó a llorar y fue muy fuerte, ¿me entendés? Como artista yo creo que eso es una de las grandes satisfacciones que hemos sentido nosotros, porque nuestro trabajo ha sido valorado. Hemos utilizado el arte al servicio de expresar los problemas que estamos viviendo políticamente en nuestro contexto. Y creo que a partir de ese momento, y me lo hablo por mi colega, por Derman y yo, es cuando más hemos entendido la magia de este pegue, la magia de esta disciplina, la magia de este trabajo, lo satisfactorio que puede llegar a ser que el tema de comunicar algo a través del arte toca corazones, toca fibras, te hace reflexionar, te confronta entre el público y los actores y la puesta en escena, y me ha parecido una lección brutal de vida, un aprendizaje grande, y aquí estamos ahora. Estamos en un momento clave de la lucha, y es el gran reto de la unidad. ¿Puede el arte propiciar elementos que estimulen a la ciudadanía a construir unidad? ¿Qué puede aportar el arte en este contexto tan crucial? Como dije anteriormente, el arte es un arma fundamental para el cambio, desde cualquier forma de arte. Y lo que ha aportado siempre para los cambios sociopolíticos, y sobre todo lo que puede aportar ahora, es sumamente valioso, porque no solamente estamos dejando una memoria histórica con el arte, sino que vamos a generar cambios. Yo creo que se pueden generar cambios desde todos los tipos de arte que se puedan hacer, ¿no? Y es fundamental para Nicaragua tener esta memoria histórica, artística, que demuestre que los artistas que estamos en este momento viviendo la situación sociopolítica de nuestro país, aportamos nuestro grano de arena de esa manera, ¿no? Y bueno, espero realmente que las generaciones futuras sepan que muchos de nosotros, los artistas de Nicaragua, desde cualquier trinchera artística que tuviéramos, no nos quedamos callados ante tal brutalidad que hemos estado viendo que se vive allá ahora. Va a ser fundamental para sentar las bases de una nueva sociedad, de una nueva forma de ver que se puede hacer una revolución en un país. Como por ejemplo nosotros, yo soy de la generación que escuchó todas las canciones de la época de los 80, por ejemplo, y yo me impregné de eso. Pero al mismo tiempo vivo en una época en donde no podía salir con canciones incitando a la gente a salir con armas a las calles, como se hacía en esa época. Ahora la lucha es de manera diferente. Ahora tenemos otro tipo de armas. Y todas estas cosas creo que se están dejando plasmadas, no solamente en la música, se está dejando plasmada en el teatro, se están dejando plasmadas en la pintura, se están dejando plasmadas en las artes plásticas y en la danza,
¿sabes? Y las generaciones que vengan, pues van a tener un precedente bastante histórico y fuerte, y en el que se van a dar cuenta de que el tipo de lucha que tenemos nosotros es totalmente cívica y que el arte ha sido fundamental para hacerlo así. Creo que el cine o los audiovisuales han jugado un papel súper importante para visibilizar las violaciones que se han cometido en este transcurso de tiempo. De inicio pude documentar y compartir por medio de redes sociales las marchas de la isla de Ometepe, el tranque, los abusos cometidos también por las fuerzas policiales dentro de la isla, persecuciones, y compartir algunas denuncias. También por medio del guión pude apoyar a aportar un granito de arena para los materiales que preparó el GEI, que son audiovisuales jurídicos, no tanto artísticos, jurídicos, que sirven como sustento de las denuncias de los horrores que se han cometido en Nicaragua, ¿no? Para nuestra gente, para nuestro pueblo. Y creo que a la vez también son elementos que van a servir a la memoria, que creo que es momento de abrir los ojos y no dejarla escapar y poder heredarla, pues, a nuestros hijos y a los que vienen después. En la parte personal, bueno, todo esto me ha transformado un montón. Primero conocí muchas personas que creo que en otras circunstancias no hubiese conocido, y conocí mucha solidaridad y entrega y sacrificio y amor por una visión de una Nicaragua diferente, mucha fuerza en muchos jóvenes, y eso también me dio fuerza a mí para involucrarme en proyectos que fueran a aportar más allá de poder ser piezas jurídicas o de denuncia, sino a piezas más personales, más de transformación. O era la idea, ¿no? Cuando estaba en la última etapa en Nicaragua grabando un documental siguiendo la vida de líderes estudiantiles, fue una etapa así como me sentía como que si trabajaba para la CIA o algo así, porque teníamos muchos mecanismos de seguridad, cambios de celulares para que no nos interceptaran las llamadas, cambios de vehículos para movernos a las casas de seguridad, hablábamos con códigos. Conocí mucha gente muy importante que no en la lucha, ¿no? Que no conocía sus nombres exactos, sino era como un seudónimo. Fue muy interesante esa parte, fue muy bonita, fue de mucha fuerza. Luego, después de que me apresaron pues junto con los estudiantes y la otra directora, todo cambió, pues, porque sí, aunque no estuve mucho tiempo en la cárcel gracias a la presión social y al apoyo de mucha gente, luego recibí muchas amenazas por vía telefónica. Había siempre motorizados vigilando los lugares, las casas que visitaba. Por seguridad estuve en casas de seguridad, ¿no? Para que no siguieran mis rastros, para llegar hacia los chavalos jóvenes que sí tenían papeles importantes o representaban, ¿no? Una lucha, la fuerza del pueblo, lo que el pueblo quería decir, y eso eran los objetivos del gobierno, ¿no? Entonces el estar encerrada, la persecución, el acoso, emocionalmente, mentalmente me desbalancearon. Y el salir del país sin saber cuándo uno va a regresar, sin despedirse de la familia, de mi hijo, pues obviamente el cambio de vida, empezar de nuevo en otra ciudad, otro país, claro que son como consecuencias súper grandes a nivel emocional,
a nivel cotidiano, a nivel económico. Las pesadillas, porque al final uno sigue soñando con la policía, uno sigue... El hecho de haber conocido a tantos chavalos que pasaron por escenas de tortura, por momentos estresantes de estar al borde de la vida o de la muerte, la sensación de irse sintiéndose traidor, o creo que las consecuencias afecta la vida desde todos los aspectos conocidos, desde el familiar, emocional, económico, profesional. Cambia totalmente. El 20 de abril nosotros decidimos, a oscuras, tomada la ciudad, que eso no podía quedar así. Eso no podía quedar en una narrativa periodística solamente, que ha sido un rol importantísimo, fundamental, el del periodismo independiente en Nicaragua. Pero nosotros como teatristas, indignados con el repugnante y aberrante festival de teatro que estaba pasando en Managua, a esas horas en que León se estaba quemando, apagado, siendo reprimido, en Managua se estaba presentando un grupo, como que si tal no estaba pasando nada en Nicaragua. Y nosotros no fuimos, nosotros nos presentamos el 16. A partir del 18 renunciamos y criticamos esa acción de teatristas que se dicen sensibles, que se dicen entender, que se dicen hasta de izquierda, pero que creo que de izquierda solo tienen la mano, y que se creen de pensamientos progresistas. No se pronunciaron, no utilizaron, no ocuparon el momento de un festival, reunidos distintos artistas de teatro internacional, para pedir un paro a la dictadura, a la represión que estaba pasando. Jamás. Nosotros decidimos comenzar a montar una obra. Y fue la que nosotros hicimos, que es la obra Bacanal Chipote, obra de teatro que denuncia los crímenes de lesa humanidad, la represión y la tortura. Obra de teatro que parte también, trata de buscar, de provocar, intencionalmente busca una provocación en los actores y en los espectadores. Tuvimos que irnos al exilio porque es evidente, ¿no? Las denuncias en su momento, yo, los muchachos, otros artistas con los que yo me uní, que se sabe que fuimos denunciados, que fuimos difamados, que fuimos injuriados, que nos expusieron al peligro. A mí se me dieron intentos de agresión, de asedio en ese momento, y no tuvimos otras amenazas. Tengo pues todo registrado, la serie de amenazas, de números falsos, perfiles, mensajes, asedio, piedras en la casa. Tuvimos que irnos. Luego me di cuenta que si en un negocio en León la policía llegó a preguntar por mí en una lista y otros amigos, y citó al dueño de ese negocio para interrogarlo sobre la presencia mía y de otros colegas en el negocio. O sea, era como, ¿qué pasa? Entonces tuvimos que exiliarnos, estuvimos 5 meses en Honduras trabajando, seguimos trabajando en la obra. Nos ha servido mucho esta experiencia porque antes de abril éramos una organización, éramos una compañía de teatro, y seguimos siendo independientes en términos de gestión y recursos, pero éramos bastante independientes, sin muchas redes, enfocados en nuestro trabajo, en nuestras giras a Europa, en nuestros proyectos con la cárcel. Pero esto nos permitió discutir con otros, discrepar, compartir, crear alianzas, construir con un solo objetivo, ¿no? Que es la denuncia y el aporte a este proceso de liberación de nuestro país, que es Nicaragua. El arte es la voz de la cultura, y no puede haber cultura sin arte, porque la cultura tiene voz a través del arte. Entonces, evidentemente siempre toda pieza artística, sea escénica, sea literaria, sea musical, sea audiovisual, etc.,
Toda pieza artística va a reflejar el dolor del contexto, o la alegría del contexto, o las emociones que están viviendo la sociedad. La va a reflejar sus temas, y debe de ser así. Debe planteártelo, debe de ponértelo en evidencia para obligarte a reflexionar, para crear comunicación, para crear debate, para crear confrontación, para el cambio. Y ese es el papel que tenemos que jugar los artistas. Utilizar el poder que tenemos, porque el tema del poder desde este campo de batalla, pongámosle, que es la parte artística, es un poder muy grande, y esa voz la tenemos que usar. Y allá va cada uno y cada una de nosotros como artistas plantearnos para qué vamos a utilizar esa voz, o para resistirnos y aportar que las cosas cambien, o para seguir validando el sistema. Creo que muchos artistas en este país hemos decidido la primera: utilizar el arte como un medio de transformación social para resistirnos y cambiar las cosas tóxicas que no queremos ya de este sistema caduco, corrupto, heteronormativista y patriarcal, del poder ya antiguo, por nuevos modelos. Y creo que a través del arte podemos apostar a ese cambio. Gracias por la invitación. No sé si hablé demasiado, hay tantas cosas que contar, son demasiadas emociones. Yo creo que hoy precisamente estaba hablando con mis colegas acerca de wow, cuántas emociones hemos vivido en este tiempo, un ir y venir, una subida y bajada, y a veces ni lo puedo creer que hemos pasado por tanto, pero ahí estamos siempre dentro de las tablas o dentro de los mundos audiovisual, que ese es otro de los trabajos que hacemos nosotros, tratando de expresarnos. Gracias por este espacio, Edwin, y te mando un saludo hasta donde estés, un abrazo fuerte, la verdad es que te quiero un montón, y besos, saludos a todos y todas, y viva Nicaragua libre. Agradecemos la participación de Julio Montano, Ariel Cajuárez, Mick Sarria y Bismarck Martínez por su compromiso y dedicación. Estamos seguros de que sus historias resuenan en las experiencias de otros cientos de personas y artistas comprometidos con la lucha cívica y pacífica. También agradecemos el trabajo del periodista Eddie López y Asley Cortés por sus valiosas contribuciones en la revisión del guión de este podcast. No te perdás nuestro próximo episodio, en donde estaremos conversando con las Madres de Abril. Gracias por escuchar nuestro podcast Nicaragua, Libertad, Justicia y Democracia. Este ha sido un esfuerzo más de autoconvocadas y autoconvocados de la diáspora SOS Nicaragua Europa. Te esperamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.